Hola, soy Norma de Kaizen Spanish y este que es el quinto video de la serie número 2 del plan de mejora continua dirigido a estudiantes intermedios y avanzados de español, lo vamos a dedicar a pronunciación. Vamos a revisar varios fonemas que normalmente son difíciles de producir para algunos aprendientes del castellano. Las palabras que vamos a practicar hoy las extraje de la lectura del video número 1 del ejercicio de escucha, titulado El piloto que cayó en el Amazonas y sobrevivió 36 días entre serpientes y cocodrilos. ¿Puedes verlo? Aquí. Pronunciaré las palabras seleccionadas 3 veces y dejaré una pausa para que las repitas. Haré comentarios y explicaciones acerca de los fonemas, de la producción del sonido, para que puedas enfocarte en pronunciarlas adecuadamente según los errores más comunes que cometen los aprendientes. Vamos con las palabras. Muchos estudiantes de español, particularmente los angloparlantes, confunden los sonidos de las vocales. ¿Por qué? Porque mientras que en español tenemos solo 5 sonidos, A, E, I, O, U, en inglés hay como 20 sonidos por cada vocal. Estoy exagerando, pero sí tienen muchos sonidos. Entonces, la A debe sonar así, con la boca abierta. A. Repite conmigo. Aeronave. 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 Muy atento a que realmente pronuncies las dos vocales. AE. AE. Ahora esta palabra. Aeropuerto. 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 En la siguiente palabra, asimilar, puede resultarte difícil que hay dos I seguidas en 2 sílabas. Sí, mi. Eso puede a veces ser difícil de pronunciar. Entonces vamos a pronunciarlo lentamente. Asimilar. 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 Sigue atento a la pronunciación correcta de la letra A. Ahora, anaconda. 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 Vamos ahora con palabras largas que normalmente son difíciles de pronunciar. Vamos a comenzar con una que tiene un fonema al que debes prestar atención y es la letra U inicial. No pronuncies U, utilizado, no. U, el sonido único de la vocal U en español. Utilizado. 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 Ahora sí, palabras más largas. Entrenamiento. 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 Improvisado. 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 Esta suele costar trabajo. Característica. Característica.
característica. Deambulando. Debe sonar la M de deam. Deambulando. 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 Vamos a decir esta más lento. Depredadores. 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 En las siguientes palabras quiero que distingas bien el sonido de la H, que no tiene, del de la J. Habitual. Habitual. La H no suena. Habitual. Ahora, jaguar. Fíjate lo distinto. Ja, ja. Si hablas inglés, es el sonido que usas para decir hospital. Jaguar. 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 Navaja. 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 Y ahora vamos a practicar 3 palabras con un sonido increíblemente desafiante para algunos. La R. Garras. Garras. R. Garras. Recurrió. Esta está difícil hasta para mí. Recurrió. Recurrió. Motosierra. 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 Si quieres ejercicios específicos para el fonema de la letra R, puedes visitar este video. Es muy completo, tiene muchos consejos, explicaciones y prácticas y estoy segura de que te será útil. Ahora quiero que pongas atención a mi pronunciación en este párrafo, el primero de la lectura del ejercicio de escucha, el video número 1. Pon atención. Era un lunes de enero cuando el piloto Antonio Senna sufrió un accidente de avión en las entrañas de la Amazonía brasileña. Allí, en la inmensidad de la selva, quedó atrapado durante 36 días, en los que sobrevivió con un machete y la ayuda de los monos, a quienes observó en su búsqueda de comida. El fenómeno de unir la última vocal de una palabra con la primera de la siguiente se llama sinalefa y es una manera natural de hablar. Por eso es importante que las comprendas, que las detectes para que sea más fácil para ti entender cuando hablamos. Presta atención a este segmento. Era un lunes de enero. No digo era un lunes. Era un lunes. Era un. De enero. Fíjate que cuando la vocal final de una palabra y la inicial de la siguiente es la misma, hay 2 formas naturales de pronunciarlo. Alargas un poquito la palabra de enero o yuxtapones de enero.
Suena casi como si fuera la misma palabra. Cuando el piloto... Cuando el piloto. No digo cuando el piloto. Cuando el piloto. En las entrañas de la Amazonía brasileña. De la Amazonía. No de la Amazonía. De la Amazonía. Allí, en la inmensidad de la selva, presta atención a cómo pronuncio la inmensidad. La inmensidad. La inmensidad. Es importante que sepas que hay consonantes que al estar al final de una palabra también pueden absorber el sonido de la vocal con la que inicia la siguiente palabra. Escucha esto. En los que sobrevivió con un machete. Con un. No digo con un machete, sino con un. Y la ayuda de los monos. Y la ayuda. La ayuda. No, la ayuda. La ayuda. Si te gustó esta explicación, este video también va a ser muy útil para ti. Vas a ejercitar tu comprensión auditiva. Hablo con mucha naturalidad en ese video y luego hago explicaciones acerca de varias uniones de palabras que hago con sinalefas. El siguiente escalón en nuestro plan para que mejores tu español es de imitación. Un ejercicio para que mejores tu fluidez. Para que no te lo pierdas, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones. Puedes tomar una clase conversacional conmigo y recuerda que puedes suscribirte a mi boletín en Substack para que tengas la transcripción de todos los videos del plan de mejora continua. Si quieres mejorar tu español, toma acción.